El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. El Evangelio de este domingo, ya el quinto domingo de Cuaresma, nos presenta a Jesús ya anunciando su muerte próxima. Y el Señor habla de su muerte como una glorificación, porque la muerte en Él no va a tener la última palabra, sino que la muerte va a ser el camino para la resurrección. Por eso Jesús pone la imagen del grano de trigo que se siembra en la tierra y para que dé fruto, para que de ese grano de trigo surja la espiga, tiene que pudrirse, tiene que morir. Si fuéramos a un cultivo de arroz, por ejemplo, ¿no? y echáramos la semilla y luego escarbáramos, nos daríamos cuenta que el grano parece que es inútil, parece que se está pudriendo, ¿no? Eso es la apariencia, pero la realidad es que si a ese grano lo dejamos ahí, de ese grano va a salir un tallo y unas hojas y una espiga, y ese grano se va a multiplicar. El Señor pone esta imagen de la agricultura, de la siembra del trigo, allá en sus tierras de Palestina, para dar a entender que así es. Él va a ser condenado a muerte, va a ser juzgado, va a ser maltratado, humillado, va a morir como si fuera un malhechor, un terrorista o un esclavo en la cruz, y lo van a sepultar. Pero todo eso, aunque es verdadero, ahí no acaba.
al tercer día resucitará. Igual que al tiempo que se le da al grano de trigo o de arroz, con el tiempo florecerá en una espiga y dará mucho fruto. Y lo que parecía una muerte, lo que parecía una destrucción, es vida. Así es. Por eso dice Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Tiene que morir para que dé fruto, pero si muere da mucho fruto. Así es en Él, así en Él. Ahora ha llegado ya la hora, dice Jesús, en que sea glorificado. Por eso la muerte de Cristo en la cruz nos habla ya también de la gloria de la resurrección. Y eso que ocurre en Él, también va a ocurrir en nosotros. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy, el que se ama a sí mismo se pierde. O sea, el que vive esta vida pensando solo en sí mismo y vive en el egoísmo de amarse solo a sí mismo y no amar a Dios, ni tener a Dios presente en su vida y no amar a los demás, ni tener presente a los demás en su vida, ¿cuál es el destino de esa persona? La perdición. O sea, en otras palabras, el infierno. El infierno. Pero el que se desprecia a sí mismo en este mundo, dice Jesús, se guardará para la vida eterna. El que se desprecie, ¿qué es despreciarse? O sea, el que vive no tanto pensando en sí mismo, sino teniendo en cuenta a Dios en su vida, viviendo según los mandatos del Señor y gastando la vida también en hacer el bien a los demás. Entonces, una persona que no vive para sí misma, sino que vive para Dios y para los demás, esa persona se guarda para la vida eterna, porque ha estado luchando contra su propio egoísmo, contra su propio pecado, contra su propio vicio, contra sus propias pasiones. O sea, eso es despreciarse así a uno mismo, es ir muriendo a todo lo malo que hay en nosotros, para que salga lo bueno. Y ese se guarda para la vida eterna. ¿Qué es guardarse para la vida eterna? Vivir eternamente en el cielo con Dios. Y luego el Señor dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. El Señor promete a todos los que le seguimos, a todos los que creemos en Él, a todos los que tenemos en cuenta a Cristo en nuestra vida, y servimos al Señor, nos promete estar donde Él va a estar. ¿Y dónde está Cristo ahora? En el cielo. Allí estará también mi servidor. Bien, pues este es el camino que plantea Jesús. Ya le quedaban pocos días al Señor para padecer la pasión y morir en el Calvario, morir crucificado y resucitar al tercer día. La Iglesia nos presenta estos textos porque ya también nosotros estamos muy cerca de celebrar la Semana Santa. Pues que nos vayamos también preparando nosotros. Ven, la Iglesia ya ha quitado las imágenes, ha tapado las imágenes del retablo, el cuadro de Santiago, porque ya el templo nos está invitando a ir preparándonos para la celebración de la Semana Santa, para que participemos también nosotros de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que así sea.